Gloria a Dios. Buenas noches, saludo al pastor Marcelo Ríos. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que se ha dejado de hablar mucho en las iglesias, ¿no? Se habla muy poco. Aunque confieso que ayer participé en una reunión donde hablaban sobre el tema del bautismo Espíritu Santo. Pero si bien yo, el predicador, tenía lo que podemos decir entusiasmo, o lo que la Biblia llama fervor, ¿no? Es decir, ser fervoroso. Pero noté que no se expresaba en lo que corregía la doctrina, es decir, explicaba correctamente, y a veces muchos tienen la confusión, porque pensamos que el bautismo santo es algo místico, espiritual, simbólico, pero no le agregamos el elemento literal. ¿Por qué digo elemento literal? Porque la palabra de Dios enseña que para que haya un bautismo del Espíritu en una persona, tiene que haber una evidencia que es el hablar en lenguas. Esa es la parte física o evidencia, ¿no? De lo que las escrituras nos enseñan, porque así como, por ejemplo, cuando en un acontecimiento hay una prueba, ¿no? Que demuestra, por ejemplo, bueno, eso se llama, lo que se llama evidencia para demostrar que lo que significa, ¿no? Que bueno, que es algo que es cierto. Bueno, lo mismo pasa en el campo espiritual, sí, lo espiritual va también a lo literal, a lo físico, a lo que es evidente, es decir, si bien vamos al tema de lo que es el espíritu también tiene manifestaciones. Una de ellas son los dones, y de los dones allí tenemos el hablar en lenguas como la evidencia de lo que es el bautismo, cuando Dios llena a una persona del Espíritu. Bueno, dice la palabra de Dios, ¿cuál es el primer paso que yo tengo que tener para poder ser lleno, bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cuál sería? ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es pedir. Pedir. Porque pedir es la primera condición. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, ¿no? Aquí el Señor habla de la oración. Y fíjese lo que dice. Aconteció, Lucas 11, capítulo 11, verso 1, dice, aconteció cuando estaba él orando en cierto lugar, al concluir uno de sus discípulos le dijo, Señor nuestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a su discípulo. Jesús les dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos cada día el pan para nuestras necesidades, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos hagan entrar en prueba, sino apártanos del mal. Y les digo, ¿quién de ustedes que teniendo un amigo, y acá que les va a dar un ejemplo de lo que significa la oración, quién de ustedes quien tiene un amigo, acude en medianoche y le dice, amigo mío, préstame 3 tortas de pan, porque un amigo ha llegado a mí de viaje y no tengo nada para servirle. Y le responderá su amigo desde el interior, diciéndole, no me moleste, pues de aquí la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama y no puedo levantarme a darte nada. Yo le digo que si no se lo da por motivos de la amistad, se levantará a causa de su insistencia y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, pidan y se dará, busquen y encontrarán, porque toquen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pida recibirá, y el que busque encontrará, y el que toque a la puerta se le abrirá. ¿Por quién de ustedes siendo padre al pedirle su hijo un pan, acaso le dará una piedra? Y si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Aquí hay, primero, el Señor está orando. Luego los apóstoles piden que se les enseñe a orar. Y el Señor después les da una pequeña enseñanza, ¿no? Y les dice y les simplifica lo que significa la oración, en la cual cuando oramos con un propósito definido, donde está dirigido mediante la palabra de Dios y decir, sujeto a la voluntad de Dios, hay que insistir en eso que estamos pidiendo, porque obviamente cuando pedimos, no pedimos por capricho, no pedimos, sino pedimos por algo que es puntual, necesario y que está contenido dentro de la voluntad de Dios. Por eso dice Juan, 1 Juan, si alguien pide algo, que sea conforme a la voluntad de Dios. 1 Juan capítulo 5, verso 14. Luego dice Jesús, hablando, da un ejemplo, y después dice, yo les digo, pidan y se les dará, ¿no?
busquen y encontrarán, toquen la puerta y se les abrirá. Habla de la insistencia en la oración. Pero fíjese que al final dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Pedir el Espíritu Santo, el bautismo, eso es algo maravilloso. Hoy día muchos se han olvidado o no se les ha enseñado y desconocen esto. Entonces la iglesia necesita maestros, necesita apóstoles, quizá en el sentido de misioneros, necesita personas que estén preparadas, que estén llenas del conocimiento de Dios, pero también del Espíritu y del poder, y obviamente, ¿no?, que tengan esa autoridad que Dios le da para poder, ¿no?, usarlo cuando se requiere en lo que es la evangelización, en los campos espirituales, en toda obra de Dios donde el Espíritu Santo opera. Y dice la palabra de Dios también, que Él se lo da a quienes no solamente lo piden, sino a aquellos que le obedecen. Así dice Hechos capítulo 5, verso 32. Por eso es necesario buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pero recuerde que ese bautismo está sujeto a una condición, obedecer. Por eso dice, Hechos 5:32 dice que Él ha dado el Espíritu Santo a los que no solamente los que le pidan, sino a los que le obedecen. Obedecer es una de las condiciones más importantes, porque sin obediencia Dios no nos va a dar nada. Entonces, por eso es necesario, primero, sí, pedir, luego obedecer la palabra de Dios. Y por último, ¿verdad?, también tengo que decirte algo. Cuando tú pides el Espíritu Santo, Dios te lo puede dar sin que intervenga ninguna persona. Eso está claro. Fíjate inclusive que en el día del llamado Pentecostés, la fiesta de Shavuot, el Espíritu Santo fue derramado sin que nadie interviniera, es decir, no hubo imposición de manos. Pero después vemos a los apóstoles en Hechos capítulo 8, versos 14 en adelante, donde están imponiendo las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo. Y luego después lo vemos allí a Pablo, en Hechos 19, también imponiendo las manos. Pero lo que no se dio en Hechos 10, cuando estaban en la casa de Cornelio, llamativo, ¿no? Es decir, allí estaba Pedro, y sin embargo, allí se manifestó el Espíritu Santo y se derramó sobre los que estaban en la casa de Cornelio, y mucha gente recibió el Espíritu Santo y nadie impuso las manos. Ahora, obviamente, si alguien va a imponer las manos para que la persona reciba el Espíritu Santo, tiene que haber primero sido bautizado con el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en Hechos capítulo 8. Yo quiero que lo leas conmigo y lo analices y lo tengas muy en cuenta para que no te dejes imponer las manos por cualquiera. Además de que sea una persona de buen testimonio, lleno de Dios, que se demuestre, que se vea por su fruto y que se vea externamente que realmente es un ministro verdadero. Hoy hay muchos chapuceros por ahí que dicen que son pastores, que son esto, son lo otro, y no son nada. Gloria a Dios. Ni certificado tienen, ni nada, ni llamamiento, ni nada. Sin embargo, andan por ahí, bueno, quién sabe de dónde salieron. A eso hay que tener mucho cuidado hoy día, porque están predicando cualquier cosa, y no están hablando de la que es la salvación, el arrepentimiento, no se está hablando del pecado, se está hablando del infierno, cosas que son esenciales que también se hablen, porque son verdades bíblicas que están en la palabra. Pero fíjate lo que dice Hechos capítulo 8, dice: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, enviaron a ellos a Simón, Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no estaba en ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que sobre cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Claro, dice la palabra de Dios que este hombre llamado Simón, que era un mago, que se había supuestamente convertido entre comillas, él ve que los apóstoles van, ponen las manos y la gente recibe el Espíritu Santo. Ahora tenía que haber alguna manifestación que demostrara que el Espíritu Santo caía sobre la persona. Entonces suponemos que los milagros y las señales que estaban dando, entre los cuales estaba el hablar en lenguas, aunque el texto no lo dice, pero vamos a ver en otros capítulos, ¿no?, como Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10 y Hechos 19. Allí está el contenido del tema de las lenguas. Ahora aquí quizá no, pero sin embargo Simón dice que ofreció dinero al ver que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo. O sea, Simón no tenía el Espíritu Santo, pero él quería, dice, para que yo, cualquiera que le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Ahora supongamos, una persona que es bautizada con el Espíritu Santo puede imponer las manos para que la persona que sigue pueda recibir. Ahora, si la persona no ha sido bautizada con el Espíritu Santo,
la otra persona no va a recibir nada, no va a tener nada. Por eso tenemos que tener cuidado dónde nos congregamos, dónde vamos a ir a ver, a entrar, porque a veces hoy día hay muchas iglesias que se han quitado las escrituras, especialmente las epístolas de los apóstoles. Ya no se leen las cartas apostólicas, lo que es doctrina, lo que es enseñanza, se quitó de los púlpitos. Ahora es todo prosperidad, bendición y todo está bien. Y no es así. Así que bueno, les saluda el pastor Marcelo Ríos, Dios les bendiga y bueno, que el Señor esté con ustedes y que puedan pedir y recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar otras lenguas nunca aprendida. Dios les bendiga.